Perdón, se me había olvidado puesto a grabar, pero ya estamos. Y bueno, primero que nada, quiero que me cuenten cómo están, cómo van con el semestre. Préndanme sus camaritas, no sean mala onda, porque si no, me siento aquí hablando sola como loca, por favor. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están sintiendo el semestre? ¿Qué tal? ¿Ya arrancaron con todas sus clases? ¿Todo va súper bien? ¿O no tanto? Cuéntenme, cuéntenme. Las y los escucho. ¿Qué materias les están gustando? Ustedes son el único cuarto, se deben de sentir muy especiales. ¿Qué tal van? A ver, Fernanda, cuéntame. Fernanda Cruz, ¿verdad? Sí, maestra. Ah, Dios mío, cuéntanos en lo Pues que... bueno, hasta el momento va bien el semestre, todavía no, bueno, al menos yo todavía no lo siento tan pesado. Bueno, yo creo que hasta ahorita las materias que más me van gustando, yo creo que sería técnica de la entrevista. Creo que ya profundizar en esa parte, pues sí es algo pues muy padre porque ya empiezas a ver como que más a fondo lo que es las terapias y todo eso. Entonces siento que estamos aprendiendo bastante y pues creo que ya. qué padre, ok. Entonces, digamos que esta materia de técnica de la entrevista está como dirigida a entrevistas conforme lo que vayas al objetivo que busques, ¿o cómo lo ves tú? Pues ahorita nos están enseñando como que las entrevistas desde diferentes enfoques. Ajá, Entonces, pues, más bien ahí es, ahora sí que empecemos a relacionarnos con una que nos llame más la atención. qué padre. Muy bien, Fernanda, ok. ¿Y las demás? ¿Cuál les está gustando? ¿Qué materia les está gustando? Pues creo que tampoco siento aún tan pesado. Y sí, concuerdo con Fer. También me está gustando la entrevista y capacitación de personal. También como que, bueno, es que en realidad es algo en el que trabajo y entonces me gusta como adquirir un poco más de conocimiento. Qué padre. A ver, Viridiana, no seas malita, recuérdame en dónde trabajas, haciendo qué. Cuéntame, porque no me acuerdo ahorita. Viridiana. Pues estoy en la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía Gustavo Madero. Qué interesante. Wow. Ah, perdón. Muy padre. ¿Y cómo lo vas a ligar? O sea, tu tirada es hacerte 100% organizacional, Viri. O Viridiana, no sé si te gusta que te digan Viri. Sí, hasta el momento sí, aunque igual me está gustando, me está llamando un buen la atención, por ejemplo, esta parte de psicología del desarrollo, como con los niños, Bonita, ¿no? igual me está gustando por ahí, entonces, digo, sí quisiera a lo mejor enfocarme un poco más a organizacional, insisto, por esta parte de lo laboral, Claro. pero como mi otra opción sería, con niños, bueno, infantil o educacional. Claro, o puedes combinarlas, ¿no? Pero qué padre, suena muy Sí, padre. también porque en el área en la que estoy, que es como prevención del delito, digamos más como ya específico, pues de pronto vamos como a escuelas, bueno, antes de que iniciara pandemia íbamos a escuelas de prevención de la violencia, de abuso sexual, de muchas cosas, en todo ligado. Qué padre. Muy bien, muy bien. Pues te felicito, qué padre. Ok, ¿quién más? ¿Quién más me quiere contar cuál ha sido su experiencia con las materias de este semestre? Yo, maestra. Adelante. Pues ahorita a mí las que más, bueno, me han gustado tres materias, que son las que sí me gustaron escuchándolas, poner atención. Y es igual la de entrevista, esa igual me gusta mucho, la de masas, psicología social de masas, esa me está gustando un buen, y
Esa es la que le entiendo muchísimo. Esa sí le he estado entendiendo un buen. Y me gusta mucho, pues, esta materia, porque sí, como ya la había dicho la otra vez ustedes, ¿no? Que nada más sabemos, ahora sí que lo básico de la sexualidad, nada más sabemos en cuestión de órganos reproductores, todo eso, y no sabemos, ahora sí que el área emocional, el área psicológica. Entonces, por eso me llamó mucho también la atención, pues, esta materia. Pero nada más son esas tres. Muy bien, no, pues qué padre. Ya La son. que no me gusta, Ajá. ahora sí la que me complica mucho, es la materia de cuanti. Esa sí, la neta, sí, se me dificulta muchísimo porque sí no entiendo que la variable y que ahora, esa sí, la verdad, es la que, ay, no, me saca de quicio. Y ya me Pesada, ¿verdad? Es pesada y aparte es algo que no estamos como tan acostumbrados nosotros como parte de las humanidades, ¿no? Es algo que nos confronta quizá con conocimientos que no se nos dan tanto, ¿no? Ujú, sí te entiendo. Pero bueno, le vas a ir agarrando. Mm. ¿Y ahorita están en introducción a Quanti o ya están en Quanti Quanti? Recuérdenme que se ven cuarto. Ah, no, ya están en la mera. Ya en cuanto y metodología. Sí, de Ujú. pronto pensé, sí, no, ya están en la fuerte. Dios las bendiga muchas. Nada, no es cierto. Está bien padre, si es difícil. Insisto, es un conocimiento como que nos confronta un poco ahí el pensamiento lógico matemático, ¿no? Pero acuérdense siempre, es más, encontré un canal padrísimo, luego se los voy a pasar. Es un chavo, pues no sé, tendrá 10 años menor que yo, tendrá 30 años, yo creo, y él lo explica de manera muy sencilla, muy padre, y te va contando por ahí cómo ha sido la historia de la inmersión de la estadística en la psicología, porque ¿para qué usamos nosotros estadística en psicología? Para lograr medir atributos, lo cual no es nada sencillo, porque nuestras variables entonces siempre tendrán que estar dentro de un marco contextual específico, es decir, que si tú quieres medir ciertas cualidades en un contexto muy diferente, es decir, gente de Sonora y gente de Chiapas, pues no te van a servir los mismos parámetros, ¿cierto? Entonces, tus relaciones estadísticas tendrán que estar muy distintamente diseñadas, ¿no? Y para ello, ya lo verán en quinto, porque ya les toca en quinto, toda la cuestión de la psicometría, ¿no? Entonces está bueno que ahorita agarren bien estadística para que dentro de 4 o 5 meses que empiece el siguiente semestre, no las agarre de bajada la psicometría, ¿no? Entonces ahí, ¿qué está midiendo lo psicológico? ¿Cuál sería la medición de lo psicológico? Bueno, pues los conductistas te dirán que evidentemente la conducta, ¿no? Pero todas las demás escuelas pues te van a decir que mide los atributos asociados a los símbolos, ¿no? Entonces en estadística, cuando uno entiende que no es tanto una relación como serían matemáticas, física o química, sino que estamos viendo los atributos simbolizados, ahora sí que válgame la redundancia, en símbolos, entonces se convierte en un diálogo, eso sí, con un pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Van a ver que no es tan difícil, pero espero que se les quite esta como sensación de que es aburridísimo. Sí es un poquito aburrido, la verdad, las entiendo, entenderlo, ¿no? Y también les voy a decir que la verdad casi no se usa, ¿no? En ninguna de las áreas de la psicología, pero es algo que tenemos que saber hacer, pero ya no nada más para saber estadística, ¿no? O cómo hacer una investigación cuantitativa, porque también en psicología casi siempre son investigaciones mixtas, ¿no? Cuanti con quali, ¿no? Pero sí tenemos que saber hacerla cuando nos vamos a enfrentar a evaluaciones diagnósticas o evaluación clínica. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos que saber hacerlo, ¿cierto? Aunque no lo usemos tanto, pero sí lo vamos a necesitar, ¿no? Vayamos al área que vayamos, además, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier cosa que se atoren o algo, pues no duden en consultarlo conmigo y todos los demás maestros y específicamente la maestra que les está dando esta materia. Si les quedan dudas o algo, no duden siempre en preguntar, ¿no? Porque si en Cuanti luego nos quedan unos huecos por allí importantes, ¿cierto? Bueno, ¿y quién les está dando la materia? Flor Patricia, creo que se llama. Ah, bueno, pues muy experimentada la maestra, ¿no? Seguramente
esta dinámica, la clase por lo menos, ¿no? El contenido puede ser aburridón, ¿verdad? Pero está padre, ¿no? Que tengan una buena maestra ahí, que las lleve de la mano. Bueno, ok, entonces para fines de que nos dé tiempo, ¿cómo van con su lectura? ¿Qué tal? ¿La hicieron? ¿Ya les dio tiempo ahora sí? La de sistema sexo-género. Adriana me pone cara de ¿cuál lectura? Sí se las dejé, ¿no? Es que, bueno, según yo iba a subir otra, esa sí ya está. Iba a subir otra, pero ¿te acuerdas que la clase pasada casi nadie había leído y dijimos que para esta ya íbamos a abordar la que no había leído casi nadie? Entonces, creo que solo tú y Claudia habían leído, ¿no? Y Viri a lo mejor. Creo, pero bueno, a ver, vamos a hacer una construcción ahora sí nosotros de lo que es el sistema sexo-género. Díganme, para la autora, ¿qué es un sistema sexo-género? A ver, Melanie Jiménez. Por cierto, ¿dónde está? Bueno, es que yo lo que le entendí, bueno, a la lectura fue de que, bueno, a través de creencias, religiosas y culturas, bueno, se ha considerado de que el sexo, bueno, se practica Ujú. de manera en que, bueno, dependiendo de la religión o la cultura. En algunas culturas el sexo lo utilizan como, por ejemplo, para la mujer, lo utilizan para procrear y, y en otras culturas es muy diferente. Entonces, bueno, eso fue lo que yo le entendí. Pues ya. Ok, ¿cuál es tu concepción de género, Melanie? Ah, bueno, a ver, Viridiana, te escuchamos y luego regresamos con Melanie. Adelante, Viri. No, bueno, pero lo que decía la autora es, bueno, ella lo manejaba como construcciones históricas, pues obviamente que van como, si no de la mano, sí tiene mucho que ver como lo que era en algunas de estas, pues digamos, pueblos o culturas, ¿no? Que era, o sea, son muy drásticos, en unos definitivamente es, o sea, cerrados total, Ujú. y en otro que, pues bueno, al momento, a la actualidad, pues sí se hacen, a lo mejor es más conocido, es un poco más abierto, sin embargo, ellos lo toman como un, bueno, sí, el esposo o sí, el marido de alguien se mete con un gay, pues no pasa nada, ¿no? Es como algo muy, muy normal y eso sí es como un poco loco el ver la diferencia tan drástica entre uno y otro. Muy bien, porque ahí nos confronta con nuestros propios constructos, ¿cierto? Pero lejos de enfrentarlos, por lo que yo entendí en la lectura, más bien permitían que sí tuvieran sexo entre personas del mismo sexo, pero no tanto porque lo aceptaran, sino para que ahora sí que poder realizar su actividad, sus necesidades, pero no era algo que aceptaran, por eso era oculto. Ujú. Sí, y aparte, bueno, también lo consideraban como una malicia y de hecho estos eran castigados porque o a las mujeres creo que, bueno, les aplicaban tortura al igual que los hombres. Así, fuera en cuestión de lesbianismo o incluso de hombre a hombre. Entonces, eran igual, o sea, castigados, parejo y no podían, por así decirlo, como que hacerlo público, porque sí era como que algo malo para las culturas o para las religiones. Ujú. Sí, o sea, cuando yo digo que nos contrapone, es decir, que nos confronta, es porque realmente nos hace pensar en cuestiones que nosotros no tenemos culturalmente como normalizadas, ¿no? O aceptadas, y que en otras culturas es absolutamente normal, ¿no? O en otras inclusive las consideran aberraciones, ¿cierto? Eso es lo que conforma un sistema de constructos,
constructos sean morales, éticos, de prácticas de todo tipo, pero en este caso referidas a la sexualidad. Ujú. Entonces, nosotros podemos pensar que la homosexualidad es una cuestión, una expresión de género de forma que sucede de forma, no quiero decir natural porque nada en el sexo es natural para el ser humano y todo sería naturalmente bello, en ese sentido armónico, pero no voy a decir natural porque cuando decimos natural casi siempre nos referimos a lo biológico, ¿cierto? Naturaleza está muy asociado a esta cuestión de lo biológico, ¿no? Y acá estamos hablando que la construcción de la sexualidad, del género que tú asumes, que es muy distinta a la identidad de género en la cual tú te posicionas, ¿no? Entonces, no es plenamente natural, no es plenamente biológico, por eso es que no me gusta usar esa palabra. Pero entonces en estos sistemas, nosotros creemos que existen ciertas condiciones que hacen normal, de hecho el siguiente tema vamos a hablar de la normalización, ¿cierto? Y vamos a entrar en debates muy interesantes porque justo ahí viene esta cuestión de los no binarios, por ejemplo, ¿no? De las personas no binarias, que ahorita es un tema muy en boga, pero les pregunto rápidamente, ¿creen que sea algo nuevo? ¿Creen que apenas ahorita, en el 2021, hayan aparecido las personas no binarias? No, ¿verdad? Yo creo que es algo que viene sucediendo y que lo que no tenía era nombre, ¿no? Entonces está bien interesante ver cómo las generaciones más jóvenes comienzan a nombrar estas cuestiones, ¿cierto? Y para nombrarlas, Sí, de hecho, ay, perdón que se me interrumpa. adelante, adelante, adelante. De hecho, hasta el final menciona, ¿no? Sobre las nuevas generaciones, Ujú, por ejemplo, del feminismo y cómo han cambiado hasta el día de hoy. ujú, mm, ujú. Perdónme porque evidentemente no había yo pero ni desayunado entonces. Ujú. Exacto, entonces está en ustedes, en estas nuevas generaciones, nombrar los procesos que están ya tomando forma. No es que históricamente no existieran, porque como lo dice la lectura, ¿no? Estos son cuestiones constructos que vienen de una historia, ¿no? ¿Qué diferencia podría haber, perdónenme, entre social e histórico? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Un fenómeno puede ser social y un fenómeno también puede ser histórico. ¿Qué diferencia habría? No sé, lo social como podríamos manejarlo como y pues ya obviamente si hay cuestión de que trasciende cuando se vuelve histórico, Ujú. Ok. Ujú, no sé. ujú. Muy interesante. ¿Qué más? Yo creo que lo social es algo como que se va construyendo al instante, en el momento, algo que se va formando. Y lo histórico es ya algo como una cultura que ya está formada anteriormente. Ujú. Muy bien, Vicente. Ujú. Entonces tenemos que existen en una misma cultura, existen estos dos constructos, ¿no? ¿Y cómo vamos a convivir con ambos? Bueno, pues ahí vamos a entrar en lo que se viene conociendo, ¿verdad? Como el discurso instituido. ¿Alguien sabe qué es el discurso instituido? ¿O bien el discurso dominante? No, maestra. Cuando les digo discurso dominante, ¿a qué les remite? Porque qué chistoso, y esto me hizo pensar algo que acaban de decir. Es que nos dejan o no tener relaciones, o los dejan o no ser homosexuales, ¿quién los deja? ¿Qué instancias regulan la sexualidad? ¿Quién tendría que darle permiso a las personas de tener o no una sexualidad plena? ¿Quién? Yo creo que nadie, ¿no? Así que se puede decir, somos dueños de nuestra propia sexualidad. Sería hermoso y también utópico pensar eso, Raquel. A mí me encanta pensar eso y todos los días me despierto diciendo soy dueña de mí misma, casi que ando como mantra, pero sí, ¿no? Porque uno tiene que repetírselo. Pero la verdad, Pero la sociedad sí influye mucho, ¿no? En realidad. ajá, ¿y qué parte de esa sociedad, Viridiana? ¿O qué Pues partes? yo, Porque a lo mejor no solo es una, ¿no?
Ujú. Pues yo creo que general, o sea, sí, obviamente pues las personas, como nuestros círculos, digamos, más cercanos, pero también como esta parte de instituciones o, digamos, como poderes que aceptan por la sociedad, digamos, que pide o no, o que solicita, no sé cómo llamarlo, pero pues al final del día es como este órgano, digamos, de poder el que acepta o permite, ¿no? A lo mejor con las leyes podría ser un ejemplo. La ley de del aborto, pues al final del día sí existen como las dos partes, ¿no? Dos versiones o dos formas de pensar, pero al final del día, pues la ley ya dijo que es aceptado y yo creo que eso sí influye un poco en el cambio de perspectiva o de ideología. Muy bien, justamente de cosmovisión, ¿no? A ver, si se acuerdan en la Pero lectura, también, adelante. bueno, también podría ser como algo, pues no sé, yo lo veo como algo pues gracioso, ¿no? Porque si la ley impuso de que pues ya, o sea, ya es legal el aborto y todo eso, la misma religión, ¿no? Como que se impone y dice, no, ¿sabes qué? Esto está mal. Entonces, se podría llamar que son como grupos en los que en algunas cosas están bien y en algunas cosas están mal. Entonces, pues ni sabes a cuál irle. Ok, ok. Es Y que, bueno, cada cultura pone, perdón, maestra. adelante, Nadia, no, ustedes cállenme, así es la clase. Cada, perdón. No, Cada cultura precisamente pone, como dice Melanie, bueno, bien lo decía la lectura, ¿no? Pone acciones que según dentro de esa cultura están bien ujú. y las que están mal. Por ejemplo, en la lectura nos hablaba mucho de que, bueno, y yo creo que hasta la actualidad, ¿no? Se sigue creyendo que la homosexualidad, pues lo consideran pecado, ¿no? Como dice también Melanie, también influye mucho la religión que se maneje dentro de esa cultura y porque muchas cosas las consideran pecado como el aborto, la homosexualidad y las relaciones afectivas de tres, creo que ahorita se le conoce como el poliamor, o sea, todas esas cosas, como dice usted, no vienen de ahorita, sino más bien vienen pues de atrás, ¿no? De ideologías de atrás de la cultura que se van pasando de generación en generación y pues que actualmente yo creo que una que otra familia pues sigue como que guardando esos ideales, ¿no? O esas creencias o ideas y se las van transmitiendo, no sé, a sus hijos y Ujú. pues también los hijos crecen como con esa idea, ¿no? De que, ay, es que esto está mal y muchas veces pues es lo que, entre comillas, te impide tener, no sé, una sexualidad libre, pero pues sí debería de ser libre, pues que como quien guste manejarla, pues siempre sea con, no sé, con responsabilidad y más que nada con salud. Sí, 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 ok. Muy bien, me interesa mucho lo que estás diciendo porque entonces ahí ya entramos en varias áreas, ¿no? A ver, ¿cómo se transmite este discurso dominante o instituido? Pues claro, primer lugar desde donde va a salir, pues es desde tu familia, ¿no? Por supuesto. Y después uno lo adopta como si fuera suyo, ¿no? Y ahí hace una nueva transmisión, pero al adoptarlo y conforme a los cambios generacionales, que es lo que Rubin se refiere al final de la lectura, va cambiando, ¿no? Esta cosmovisión se va integrando con cosas de los aconteceres sociales actuales, como dice Vicente, porque varias de ustedes lo dijeron, lo social podría remitirse al aquí y a la hora, como dice la Gestalt, ¿no? Como a lo presente, a lo que se está moviendo, es algo dinámico, siempre va a irse moviendo. En este sentido, si pensamos así como en la evolución humana, pues nunca va a ser lineal, ¿cierto? Nunca ha sido lineal, por más que Charles Darwin y varios nos hayan querido hacer creer que venimos evolutivamente solamente creciendo, pues no es cierto, es un crecimiento de crecimiento, tal, ¿no? Ajá, siempre vamos a ir como por ahí con cuestiones que nos atraviesan de muchas formas, ¿cierto? Entonces, pudimos haber dado un salto gigantesco en algún momento, ¿no? Y de pronto viene una religión, porque casi siempre la religión termina siendo uno de esos constructos dominantes con los cuales pueden haber regresiones muy infantiles, pero a nivel social, ¿no? Entonces nos regresa.
no, que el aborto está mal y a lo mejor en 3 años vamos a tener otro tipo de gobernadores, ahora sí, otra vez bien dictadorzotes, ¿no? Como hace poquito, y entonces vuelven a echar para atrás todas las prácticas públicas que se han aventado hacia adelante, ¿no? Porque es chistosísimo, ¿no? Este presidente que tanto le han dicho que es un machista y un conservador y no sé qué, pues sí, pero ya se aprobó la ley del aborto, ¿no? Hay muchas cuestiones, si nos ponemos a analizar, pues es un presidente que realmente está trabajando por un montón de cosas que antes estaban totalmente invisibilizadas, no solo para las mujeres. Y no dudo que también ahí le falten buenos asesores y tenga que trabajar más. Bueno, a lo mejor sí, cierto, ¿no? Pues están en el camino, ¿no? Pero de que se han hecho cuestiones que antes ni siquiera hubiéramos pensado o soñado, no, hombre, pues hubiera entrado Provida a decir, estamos locos. México es un país donde los valores familiares tienen que mantenerse hasta la muerte, ya sabes. Y entonces, ¿qué era la muerte? Pues que las mujeres iban y se hacían abortos clandestinos y ahí sí que se morían, ¿eh? ¿No? Entonces hay políticas públicas hoy, como decía creo que Claudia o Viridiana, no me acuerdo, Adriana, alguna lo dijo, fue Viridiana, ya me acordé, remiten hasta en las cuestiones de la ley pública, ¿no? Es decir, lo que les preguntaba, entonces siempre decimos, es que en algunas culturas sí les dejan ser homosexuales y en otras, si pensamos en Rusia, donde todavía es ilegal ser homosexual y hasta te matan en la calle si vas de la mano con tu novio o novia. Siendo del mismo sexo, pues, ¿no? Del mismo género, perdón, ¿no? Entonces, ¿quién? Cuando decimos eso, ¿quiénes son estos grupos que decía Raquel o Melanie? ¿Quiénes son estos grupos? ¿A quiénes nos referimos? ¿Quién podría ser quien genera esos discursos? ¿Quiénes creen? El mismo gobierno. La familia, ¿no? Como el núcleo familiar. No tanto, no tanto. Ellos son como que los que lo divulgan y los te lo transmiten, ¿no? Pero bueno, podría ser el mismo gobierno, ¿no? Porque esos ya estarían coludidos con lo que son iglesia y con todo lo que tenga que ver con las demás culturas. Pero el poder que tiene sería el mismo gobierno. ¿Quién más? Lo acabas de decir, Melanie. ¿La iglesia? ¿Quién más? Bueno, vamos a dejar esos dos, ¿no? De la propia familia también, ¿no, maestra? Es lo que decía Viridiana, y yo creo que ahí ya no tanto porque nos parece que sí, y entiendo esa confusión porque es buenísima, pero la familia finalmente ya adoptó un discurso y lo transmite a sus miembros. Pero no es que una familia genere un discurso tan poderoso como para que todas las demás familias lo adopten y lo transmitan, sino que este discurso instituido nos atraviesa desde las esferas del poder, ¿cierto? ¿Cuáles son las esferas del poder que atraviesan en México la sexualidad de todos y cada uno de nosotros? O también luego decimos de manera muy sencilla, sin analizar qué estamos diciendo, es que nos controlan por el sexo. Y nos damos cuenta cómo, ¿no? Ya les decía yo la vez pasada o antepasada, salimos y vemos así el anuncio de las tortillas y tiene un par de, no sé, cualquier imagen sexualizada que se les ocurra. Entonces, todo está sobresexualizado. Entonces decimos, nos controlan por el sexo. ¿Quién? ¿Quién nos controla? ¿Te detuviste alguna vez a pensar cuáles son estos grupos? ¿Cómo es que te atraviesan en esos discursos? ¿Cuál es el tipo de violencia que se genera para que tú vivas sobreestimulado todos los días? ¿O para que vivas confrontándote con cánones de belleza que son totalmente ajenos a nosotras? ¿No? Porque, bueno, habrá quien sea aquí muy delgadita, pero en general, pues acá las latinoamericanas pues, somos caderonas, ¿no? Somos grandotas, somos el power latino, ¿no? Y en Europa, cuando tuve la fortuna de ir a conocer unos cuantos países europeos, 2, ¿no? De verdad,
las piernas de las muchachas. Y no quiero aquí yo demeritar nada, simplemente voy a marcar las diferencias culturales que inclusive en lo biológico se notan, ¿no? Las piernas de las chicas pues eran un brazo mío, no les miento, o sea, eran unas chiquititas, o sea, son flaquitas, pero como si fueran niñas chiquitas, ¿no? Y ahí me expliqué por qué en Zara hay tallas tan chiquitas, ¿no? Porque además son así larguísimos los pantalones, es gigantescos, así de que te sacan 20 centímetros el pantalón y no te cierra, pero ni en una pierna, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, culturalmente, pues tenemos unas diferencias interesantes, ¿no? Que a mí hasta se me hacen bien padres, ¿cierto? A ver, ¿y será lo mismo cómo se va desarrollando la libertad sexual para las mujeres en Londres, ¿no? Vamos otra vez a un país europeo, que no siempre son los más adelantados ni en todo, ¿eh? También no hay que tener esta utopía o esta falacia de que van mucho más desarrollados que nosotros. Yo más bien creo que hacen eso, estos grupos de poder, pues obviamente para mantenernos como el radicalmente insensato, incongruente y el peor de los presidentes que hemos tenido y que mucha gente cree que fue inteligentísimo. ¿A quién me refiero? Que todo el mundo cree que fue así el wow, el presidente que nos llevó a la gloria casi casi y que para mí era un papanatas que no tenía ni la menor idea de lo que hacía. Un gran estafador. Peña, ¿no? Peña, no, Peña es una marioneta. No, ¿quién? Calderón o Fox. No, ¿quién era el dueño de todos ellos? Salinas. Salinas. ¿No? Salinas era el que estaba gobernando por abajo de todos ellos, ¿cierto? Eso es un grupo de poder. Más o menos me voy explicando. No es que sea un grupo por ahí muy marcado, pero bueno, regresemos al ejemplo. Entonces, ¿será lo mismo cómo se va desarrollando la sexualidad de una mujer en Inglaterra que acá en México? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer, si tú en Londres, ¿han visto series británicas? En Netflix hay varios. Yo creo que aquí ya está muy abierto, ¿no, maestra? Y yo creo que ahí donde dice está en Inglaterra está como que todavía un poquito más, se podría decir, más a la antigüita. Yo te diría que justamente lo contrario, mi querida Raquel. Por ejemplo, a ver, te hago la pregunta a ti. Si tú conoces a una chava que para hoy tiene, no sé, vamos a decir 21 años, ¿no? Y ya ha tenido por lo menos 10 parejas sexuales. No tiene pareja estable, no afecta a nadie, es responsable efectivamente, como decíamos en la clase anterior. Y ella ejerce su sexualidad con 10, 15 personas. ¿Qué sería lo que pensaría la sociedad mexicana de esa mujer? Yo ahorita pongo ejemplos con hombres, ¿no? Porque siempre usamos de mujeres y eso no me gusta porque hay que balancear. También a los hombres les va de la fregada en el heteropatriarcado, believe me. A ver, ¿qué se diría, Raquel? Pues lo peor de ella. ¿Sí, verdad? Sería muy hiriente lo que dirían de ella, ¿no? Tal vez nosotros no, porque bueno, estamos estudiando justamente para romper con esos constructos ahí o con esos juicios de valor baratos, ¿no? Y no nos vamos a analizar a una persona por la cantidad de parejas sexuales que tenga. Al contrario, podríamos nosotros verlo de otro modo y decir, no, pues es una fregona, es bien libre y le encanta y se cuida un montón, siempre es bien responsable, ¿no? Ahora, cuando ya entramos a también entender que la promiscuidad, pero eso no es promiscuidad, ¿eh? No me refiero a este ejemplo, pero me gusta advertirlos porque también ustedes van para psicólogos. Entonces, cuando una persona te llega y te dice, tengo 50 personas con las que tengo relaciones sexuales activas, bueno, ahí sí ya estamos en presencia de una euforia, ¿no? Y ya es también una probable disforia, ¿no? Y sobre todo, ¿qué? Un rasgo psicótico. Uno de los rasgos psicóticos por excelencia es la promiscuidad, ¿no? Pero ahora, promiscuidad es muy distinto a tener el número de parejas sexuales que tú quieras, en tanto lo hagas de manera responsable y que verdaderamente te procure cierto placer, cierta felicidad, ¿no? Cierta paz contigo mismo. Pero si entonces tú vas y llegas y dices, ya me eché a otros 40 y me siento más vacía que nunca y no sé qué, ¿te está dando placer, paz? No. Entonces estás en una patología. Ahí hay que marcar la diferencia, ¿cierto? Pero esta señora o esta chava o esta chica, como le quieran decir, tiene 10 parejas,
a sus 21 años, más bien es una chavilla, habíamos puesto edad, si es cierto. Y entonces ya toda la sociedad le va a decir que es qué, pues de lo peor, como dijo Raquel, ¿no? En Londres ni siquiera te van a preguntar cuántas parejas has tenido. Allá hay estructuras mucho más abiertas. Nadie se pregunta cuánto vales por cuántos te hayas dado o cuántas te hayas dado, depende de tu elección. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que sea? Uno, allá no son tan católicos, son protestantes. Y ahora ya no son nada, afortunadamente. Pero históricamente ellos dejaron atrás la religión hace mucho tiempo, ¿no? Históricamente. Pero socialmente, pues también han habido luchas específicas para que la mujer tenga un lugar dentro de ese sistema sexogénero mucho más libre, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no sé si se alcanzó a entender los contrastes sociales. O sea, hay como una línea entre los prejuicios que tiene uno como individuo y los que la comunidad o el contexto en el que vivas te da. Exacto, y por eso es tan importante que ustedes, juventud, ¿verdad?, vengan y nos renueven a todas las generaciones anteriores, porque si no, o sea, por ejemplo, lo que les decía, hoy lo que está de moda es nombrar lo no binario, ¿no? Decir, no, esto es binario, no me sirve. Esto es no binario, venga. Esto es binario, adiós, ¿no? Pero yo diría que no nada más en la sexualidad. Hay muchos constructos en los que se va a meter esta cuestión dicotómica de binario, ¿no? Entonces está en ustedes que obviamente comiencen a trabajar mediante el discurso instituyente, anoten eso, discurso instituyente, anoten nada más, que es muy distinto al discurso instituido. Gail Rubin nos lo dice en una gran frase que las tenía por aquí. Se las voy a leer. Toda sociedad produce discursos ideológicos y culturales que retratan su visión del mundo, cuya finalidad es dotar de sentido a los acontecimientos y hechos sociales, creando una cosmovisión propia. Y no es de ella, es de Beriain, 2006. Ajá, pero ella lo retoma en este documento que les envié. ¿Sale? Bueno, entonces, estos constructos del discurso instituyente y discurso instituido son algo con lo que nosotros vamos a tener que trabajar todo el tiempo, porque así es como se configuran los estatutos, vamos a llamarle, de lo que es permitido y no permitido, normal o no normal en una cultura. Y lo que hoy no es normal, tiene que dejar de ser no normal y normalizarse para que dentro de 20 o 30 años, esta mujer que decide tener sus 10, las que quieras, parejas sexuales con libertad, con respeto hacia sí misma, por la búsqueda del placer y que verdaderamente le otorga cierta paz mental, y que ya nosotros no la cataloguemos de lo peor, ¿me explico? Porque hoy todavía las que rigen la cultura, ¿quiénes son? Ya no los padres y las madres, las abuelas. ¿Sí me explico? Ahí sí puede que tengamos un retraso considerable con respecto a ciertas otras culturas, ¿no? Pero también tenemos un avance considerable con respecto a otras. Por lo menos no estamos en Rusia, donde si tú sales de la mano de tu pareja homosexual te matan. Tampoco, ¿no? Ya no estamos ahí. Casi que si siguiéramos con el PRI y peor con el PAN, pues ahí seguiríamos, ¿no? Pero ya no, afortunadamente. Ahora hasta feminista es el PAN, ¿no? Los que estaban en contra del aborto y ahora son bien feministas. Bueno, en fin, sí me explico, hay contradicciones, ¿no? Ustedes tienen que ser muy sensibles para encontrar esas contradicciones, porque ahí están viendo el discurso instituido contra el discurso instituyente. Si el discurso instituido entonces es el dominante, pobre Vicente, creo que te has aventado esta clase, siempre hablo de esto, pero esta sí ya es con respecto a la sexualidad, ¿no? Entonces, a ver, si el discurso instituido es este que es el dominante, el instituyente, ¿cuál será? ¿A qué referirá? ¿Qué se les ocurre? Es más libre, ¿no? Bueno, más o menos a lo que yo entiendo con la palabra, pues es como que libre a
al pensar de cada persona, ¿no? Como que ya no es tanto a una cierta grupo de personas a la cual vamos a seguir. Entonces, no sé, como que ese ya es más propio, ¿no? Libre de poder estar. Muy bien, Mari Carmen, sí. Evidentemente es más libre, pero justamente por lo que dijiste al final, ¿no? Es más propio, es una construcción que hace uno mismo. Decía Michel Foucault, ¿saben quién es Michel Foucault? ¿Tienen idea de este filósofo francés? No, bueno, lo vamos a leer, a Michel Foucault, pero ya un poquito más adelante. Pero dice él que nosotros nos adueñamos primero, porque así tiene que ser, del discurso instituyente, porque el discurso instituyente nos permite también entrar en una sociedad funcional. ¿Qué sería parte del discurso instituyente? El lenguaje, ¿no? El lenguaje es un conjunto de símbolos, ¿cierto? Que consensualmente significan ya o tienen un significado específico, ¿no? Entonces, de alguna forma, nadie se salva de entrar por ahí, porque si no, no te harías ser humano, ¿no? Y de hecho el lenguaje es la primera de las instituciones. Institución no nada más es un lugar que tenga un lugar corpóreo, ¿eh? Institución es cualquier discurso que nos atraviese. Y el lenguaje nos atraviesa absolutamente a todos, por fortuna, ¿no? Bueno, entonces, dice Foucault que primero entramos o nos entra el discurso instituyente. Lo masticamos, lo elaboramos, lo trabajamos, y de ese discurso instituyente, cuando por fin lo hacemos nuestro, lo dejamos ir. Y entonces hacemos un discurso instituyente, que es propio. Ya no estoy repitiendo a todo lo que pasó anteriormente, históricamente. Entonces aquí se hace una semilla de un movimiento social. ¿Cierto? Esta sería como la semilla de todo movimiento social. ¿Sí me explicó? ¿Me alcanzó a dar a entender? Sí, maestra. Bueno, entonces hay una gran diferencia entre discurso instituido e instituyente. Y existe otro que es el discurso institucionalizado. Ese pues es proveniente de las instituciones en específico, y que tenemos que ceñirnos a estos porque si no es como romper la ley, ¿no? Por ejemplo, en la perversión, pues muchos de los perversos, como todos los políticos, ¿no? Rompen la ley a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque para ellos solo existe su propia ley. ¿Cierto? Que esto define la perversión. Ser perverso no es ser malo, como lo entendemos, digamos, de manera cotidiana, ¿no? Casual, no. La perversión es una de las estructuras más peligrosas, ¿no? ¿Sí? Porque solo existe mi ley. La ley de todos los demás no existe porque son una bola de tarados, ¿no? Esos no existen. Soy lo único que existe, ¿no? Y los políticos, pues generalmente tienen esta estructura psíquica, ¿no? Y no es difícil de ver. ¿Sale? Bueno, entonces ya quedan claros más o menos estos tres niveles de cómo se organiza la sociedad, ¿cierto? Y nos queda claro que los grupos de poder a los que siempre decimos, es que algunos sí los deja su sociedad. Cuando decimos los deja, ¿tendría que estar regulada de esa forma nuestra sexualidad? No, en lo que sí tendría que estar regulado es que hubiera preservativos gratis para todas las personas y no fuera una industria de las más ricas del universo, ¿no? No, eso sí tendría que ser una cuestión que te lo regalaran, ¿no? O por ejemplo antes de los 21 años, que no hay mucho recurso económico y hay mucha hormona, ¿no? Pues estaría genial que hubiera lugares donde pasas y te los regalen en todos lados, ¿no? Eso sería prevenir embarazos no deseados, ¿no? Y no que el novio te diga, ay, no siento nada con condón. ¿Cierto? Cultura, ¿no? Cultura. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cómo nos vamos a defender de estos grupos de poder? Con cultura. No hay de otra. No hay de otra. ¿Sí me explicó? Y esto es más o menos bueno, muy a grandes rasgos, ¿no? Parte de lo que ustedes leyeron de estos sistemas sexo-género. ¿Por qué? Porque acá en México pues tenemos atravesada la Iglesia Católica, pero también tenemos grupos que han sido altamente renovadores del discurso, ¿no?
Ha habido una gran intelectualidad en México que siempre ha imperado, siempre somos buenos psicoanalistas, ¿no? ¿Sí me explicó? Hay mucho de dónde agarrar. No nada más somos este grupo de personas como nos veía el PAN, ¿no? Con valores familiares. Entonces di el no al aborto, pero entonces se te muere la persona que aborta. Es una serie de contradicciones morales que no sirven para nada, ¿cierto? Si a ustedes les tocara educar a una chavita de 12 años en el sexo, ¿qué le dirían? ¿La verdad? ¿O no se atreverían a decirle pene y vagina? Pues yo digo La que verdad, ¿no? ¿What? ¿Cómo? La verdad. y, La y yo verdad. pues ahora sí que nosotros hasta que estamos estudiando, pues ya lo sabemos y vamos a decir por la verdad, ¿no? Vamos a hablarlas de tal cual son, pero si no estuviéramos estudiando esto, yo digo que hubiéramos seguido con lo mismo de cómo nos dijeron que se llamaban. Yo digo que así nos hubiéramos dirigido tal vez a nuestros hijos o a nuestros hermanos X o Y, de la misma manera a que nosotros nos dijeron. Entonces ahorita ya sabemos y vamos a decirlo tal cual como es, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Pero probablemente, si no, como dices, si no estuviéramos preparándonos para quitar todos estos sesgos culturales, pues probablemente si hubiéramos repetido esta cuestión de no nombrar los sexos biológicos por su nombre. Y entonces al no nombrarlos por su nombre, entonces le metes toda una variable ahí de misterio y de como de, ¿cómo podría ser? Como si fuera algo sucio que no tienes que decir. Y hasta lo hablas en voz bajita y te da risa como tonto. Y luego tienes 40 años y los chistes de penes te siguen dando risa, ¿no? ¿Sí me explicó? Es así como, dude, es un pene, ¿no? Y no, ¿no? Todos los chistes machistas, todos los albures. Yo no estoy diciendo que no sean muy divertidos, a lo mejor hay unos muy divertidos, a mí en lo personal me dan hueva, ¿no? Pero a lo mejor en otros casos son muy divertidos para otra gente, no lo dudo, pero realmente pues es como una manifestación de esta homosexualidad que en México, si tú muestras tantito homosexualidad, ¿qué pasa? Te bulean durísimo, ¿no? Porque yo creo que México ha de ser como una sociedad de puro macho alfa, ¿no? Por lo que veo, ¿cierto? Entonces se te sale y como no pueden manifestar o ser un poquito femeninos los hombres, eso ya ha cambiado mucho, ¿no? Pero como antes, vamos a decir, no se podía manifestar tantita parte femenina en un hombre porque ya era un floripondio, ¿no? Porque aquí no puedo decir groserías, pero sabemos a qué grosería me refiero yo. Uh-huh. Entonces, no podías mostrar ni tantita sensibilidad extra porque, hijo, se te caían todos los machos alfa, ¿no? Entonces, ¿qué son los albures? Pues se permiten toda su vena homosexual, su venia homosexual en chistecitos, ¿no? Porque si se fijan, todos los albures y todo el doble sentido es hacer que el hombre sea femenino, sea una mariposa, un floripondio, ¿no? ¿Sí han pensado eso? Todos los albures son eso. Uh-huh. ¿Saben de albures? ¿Alguien sabe de albures aquí? ¿O así más o menos entienden el doble sentido? Un poco, ¿no? Porque culturalmente, bueno, pues tenemos terribles y espantosos comediantes que todo el tiempo hacen eso, ¿no? Inclusive los estandoperos que me dicen, no, es que están geniales. Y ahí voy y los veo, ¿no? Es la misma gata revolcada, es Polo Polo, pero se llama Escamilla, ¿no? O sea, ¿sí me explicó? Otra vez es hacer burla de la mujer. Otra vez es actuar siendo hombres como siendo mujeres para burlarse de cosas de mujeres, ¿no? Yo no veo así que sea como que, wow, revolucionario, así a mí me cae re bien Paco de Miguel, pero todo el tiempo está haciendo personajes de mujeres y burlándose es buenísimo, eso sí, él es muy buen comediante, pero ¿sí me explico? Otra vez es reeducar a las nuevas sociedades como que ser mujer está por debajo de ser hombre, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si fuera una fórmula estadística, como veíamos al principio, básica, ¿no? Lo femenino estaría por debajo de lo masculino. Y esto, masculino por arriba de lo femenino, por más básico que lo ven, se puede convertir en una medición de atributos, ¿no? ¿Cómo mides? Entonces, según la autora, según Gail Rubin, bueno, leímos a su traductora mexicana, pero
Según Gail Rubin, ¿cómo puedes medir estos atributos en una sociedad? A ver, y en otras palabras, hoy por hoy, ¿qué tanto en México está normalizado? Ya no permitido, vamos a dejar de decir permitido, porque no es que el gobierno o la iglesia o no, ellos son dominantes, es un discurso que se ha reproducido desbordadamente, ¿cierto? ¿Edgar Peña es de este salón? ¿Sí? A ver, lo voy a admitir. Sí, Sí, maestra. sí, maestra. Vamos a anotar. Nada más que no había estado presente, pero sí es. Ok. Edgar, bienvenido, buenas tardes. ¿Edgar? Ah, es que apenas está conectando su audio. Ok. Edgar, ¿ya me escuchas? Sí, bueno, Hola, ¿cómo estás? bien, Ok. Oye, ¿tú me avisaste que entrabas tarde hoy? no, Ah, ok. Entonces, ¿por qué entraste hasta ahorita, Edgar? Cuéntame. ah, porque voy saliendo de mi trabajo. Ok. Saliendo del trabajo, vamos a ponerle por acá. ¿Estuviste en las clases anteriores? En una, Ok. Entonces ya sí te acuerdas que es bien importante. No tanto el, que entres exactamente a las 3, porque hoy ni yo, ¿no? Pero sí ya van a dar, son 4:20, ¿no? Entonces, digo, si tienes un justificante y va a pasar esto todos los miércoles, mejor lo platicamos para yo ver cómo puedo calificarte de manera distinta y no afectar tu promedio final. ¿O no siempre sales tan tarde? no, ahorita es extraordinario. Ah, Bueno, bueno, perfecto. Ok, Edgar, muy no he bien. cambiado mi horario. Ujú, Ahorita estas semanas no he cambiado bien mi horario. ujú. Pero ya Estoy la que quedando, sigue ya vas a entrar normal. pues, es lo que ya les metí un papel para que me Ah, den bueno. el horario normal. Ah, bueno, esperemos que sí te lo autoricen, pero si no, avísame, ¿sale? Ahí tienes mi número Sí, al chat grupal ajá, para tomarlo en cuenta y no, porque ahorita ya tenías falta, entonces por eso, ok, ¿sale? Para de ponernos de acuerdo. acuerdo y también va para igual para todos los demás, ¿no? Y Vicente, avísale también a Sandra que me avise qué onda, porque ella es muy faltista, entonces si empieza a faltar como ella normalmente falta, va a volver a reprobar y no me dan ganas de reprobarla porque es una gran alumna, ¿sale? Le Sí, avisas. maestra. Muy bien. También está, ¿cómo se llama este otro chico que también estaba con ustedes? ¿Rodrigo, me parece, Vicente? ¿O Ricardo? No, es Cristian. Cristian. Ok, tampoco entró, ¿verdad? No, Ujú. no, bueno, es que no sé si sea por eso, es que ayer me comentó que él y Sandra fueron a vacunarse, entonces no sé si les dio reacción la vacuna y no pudieron entrar por eso. Ujú. Ajá. Ahora, le tendrían pretexto, pues la vacuna fue ayer, ¿no? Digo, a todo el mundo nos puede pegar distinto, tampoco es que yo sea aquí una tirana, ¿verdad? Espantosa y no los entienda, pero también ya me los conozco, entonces diles que por favor no empiecen con las mismas este, acciones, porque si no, pues otra vez vamos a tener este tipo de situaciones y no estaría padre porque los dos son muy buenos, ¿vale? Pero gracias, Vicente, si no, de todos modos les aviso. Sí, maestra. Muy bien, bueno, Maestra, retomando. también mi compañera Sandra Yasmith, creo que le mandó WhatsApp de que no iba a poder conectarse. Sí, quien me haya mandado WhatsApp, es que luego también me ponen, hola maestra, no voy a poder entrar, pero yo no los tengo guardados a todos. Entonces, cuando sea la primera vez que vamos a establecer comunicación, si pueden, por favor, pónganme su nombre, ¿sale? Sí, maestra. A ver. Bueno, ahorita lo busco y si no, no seas malita, dile que me vuelva a escribir otro WhatsApp, por favor. Sí, maestra. ¿Vale? Gracias. Bueno, a ver, Edgar, como entraste tarde, no, no es cierto, pobre Edgar. Hiciste, ya se salió. ¿Ya te saliste, Edgar? ¿Te caí tan gorda? Bueno, nada, se le debe haber caído la lectura. Digo, la lectura, la red. Esperemos que ahorita regrese. Bueno,
Entonces, más o menos vamos entendiendo en otras palabras de lo que se trata un sistema sexo-género. Les quiero transmitir un videíto que dura 6 minutos. ¿Nos lo echamos o les da flojera? Sirve que... Sí, lo vemos. Sí, no lo echamos. Bueno, sobre todo porque esta chica ya te lo platica, ¿ves? Ya hicimos la lectura, ya construimos una especie de definición por acá de los factores que se involucran en un sistema sexogénero, que son sociales, culturales, históricos. Vimos que viene de ciertas esferas de poder donde se generan estos, se originan estos discursos dominantes, como de ahí bajan. Esto es el Estado, ¿eh? Y el Estado somos todos. Porque luego pensamos en Estado y pensamos que son nada más el gobierno, ¿no? No, el Estado somos todos. Y dentro del Estado está el gobierno, está la iglesia, están los civiles. Estamos, ¿no? Que los civiles casi seríamos que los mortales, ¿no? Entonces, porque es importante que sepamos que el Estado somos todos, porque todos podemos generar cambios en el sistema sexogénero, ¿cierto? Por eso la comunidad LGTB, bla, 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 que siempre me hago bolas, ¿para qué lo digo si siempre la riego? ¿No? Siempre es muy activa. Ellos siempre están en la construcción y desconstrucción o deconstrucción de los discursos, ¿no? También las feministas, sobre todo a últimos años, están siendo también muy activas, ¿no? ¿Sí me explico? A veces también en un sentido medio radical que yo porque soy vieja no comulgo, ¿no? Con esa onda. Y me encanta que destrocen el caballito, y eso me encanta, ¿no? Así digo, qué bueno, pues también ya para que se caigan, ¿de qué me sirve una escultura ahí toda antigua que es el estandarte del heteropatriarcado? Eso no me sirve de nada, ¿cierto? Y me parece esto una manifestación artística, ¿no? En esa parte estoy muy de acuerdo. ¿En qué no estoy de acuerdo? En que, híjole, el trato que le dan a todos los hombres como si todos fueran violadores, ¿no? El violador eres tú. O sea, está también ya muy radicalizada en mi postura de viejita, de cuarentona, ¿no? Yo ya lo veo muy radicalizado. ¿Por qué? Pues porque estaría increíble que todas estas cuestiones fueran trabajadas en ambos géneros, ¿no? Para mí, ¿eh? Esto es muy a título personal y quien tenga una opinión diferente yo la voy a respetar y hasta les voy a aprender. Porque definitivamente cada semestre aprendo mucho de las más jóvenes, ¿no? Que son ustedes y los más jóvenes, ¿no? Pero en ese sentido, pues sí, a mí me parecería mucho más radical que lo hiciéramos en conjunto, que nos pusiéramos en contra del heteropatriarcado, que eso sería estar en contra del capitalismo, todos juntos, pero bueno, eso sería otro sistema sexogénero, no el que tenemos hoy. ¿Cualidades del que tenemos hoy? ¿Cuáles serían entonces? Díganme una que otra cualidad del sistema sexogénero que tendríamos hoy por hoy en México. Ejemplo, la iglesia sigue siendo predominante. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué otro ejemplo? No puede ser, bueno, no sé si me equivoqué, pero lo voy a decir. Puede ser las de comunicación. Como tele, radio, publicidad, o sea, todo eso. Ok. Perdón. Como los medios de comunicación siguen divulgando discursos muy antiguos. Ajá, así como programaciones como, no sé si ha visto la de hoy o así, que se tardan muchas horas, pero los conductores dan su propia opinión, ¿no? O sea, de todo eso, pero luego hasta son fallidas, o sea, no son ni siquiera ciertas o así. Muy bien, buena observación. Muy bien, ok. ¿Qué otra? Concuerdo con Mari y también en esta parte de medios de comunicación creo que, no sé, lo siento como un tanto estancado, ¿no? Porque tratan de mantener, por ejemplo, bueno, yo hablo porque a mi abuelita le encanta ver novelas y siempre es como la misma historia, ¿no? Solo con caras diferentes, con nombres diferentes, pero al final del día es como esta
esta historia trillada de como el príncipe azul que viene a rescatar a alguien, ¿no? Entonces sí siento ahí también como que hace falta esa modernización o actualización por ejemplo, en los medios de comunicación, que sí como que mantienen solo esa parte, y al final del día siento que sí sí difiere mucho a las personas, o sea, sí como que les mantiene, digo, hablando nuevamente en caso personal de mi abuelita, sí es como sigue manteniendo como la misma perspectiva, ¿no? A lo mejor como decía Raquel, antigüita o machista, porque al final del día lo siguen transmitiendo todos los días, de una o de otra manera, pero al final está ahí, o sea, lo mismo. Claro, sí. Y bueno, también con esto no se trata de que hoy salgamos de clase y vamos con nuestras abuelas, y les digamos, a ver, abuelita, apágame esa tele y por favor, ponte a ver Sense8, ¿no? ¿Han visto Sense8? Así. Por favor, véanla y van a saber a qué me refiero. Tampoco, ¿no? Porque nosotros no vamos a educar a nuestras abuelitas. Lo que sí podemos hacer es generar movimientos sociales que derriben estos, es lo que les decía al principio y coincido mucho con lo que dices, ¿no? Hoy por hoy, lo que rige esta moral tan exacerbada en México son las abuelas, ¿no? Y los abuelos, ¿eh? Porque no nada más las abuelas. Todos los abuelitos, vamos a decir, ¿no? Y no todos, porque también, pues muchos de nuestros abuelitos fueron ya generación 70, paz y amor. Empieza a moverse, créanme, ¿no? ¿Cuántos tiene tu abuelita? ¿70, 60? ¿Miri? No, tiene 86. Ah, mira, es un poquito más grande. Yo pensé que era un poquito más joven. Ujú. Ok, bueno, pero entre 60 y 70, cuando las personas tienen 60 y 70, como que ya se empieza a mover tantito a las que ahora ya entiendo que tenían como 86, ya más grandes, ¿no? Sí, pero igual y sí, ahorita es difícil cambiar a la gente en esos años que apenas era como el inicio, era como taparte los ojos tú solito, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, y antes de que veamos el video, ¿qué diría Gayle Rubin? O bueno, la autora que vieron ustedes, que ahorita me acuerdo cómo se llama, Alejandra Jurado, creo, algo así, ¿no? Estamos en un sistema sexo-género digital o analógico. Águeda, con razón no me acordaba de su nombre. Está bonito ese nombre, ¿no? Águeda. Me suena como a The Vikings, ¿no? Pues estaríamos como en el analógico, ¿no? Exacto, yo coincido. ¿Por qué? Pues porque los modelos digitales, como los maneja ella, son estos modelos, por ejemplo, el judeo-cristiano, el mexica, que es en donde, como le comentaba al principio, son como esta visión, ¿no? Esta visión drástica o cerrada, en la que es mal visto, está prácticamente prohibido y es un pecado horrible tan solo pensar, ¿no? Este tema de homosexualidad. Por ejemplo. Y si usáramos otro ejemplo, podría ser estas culturas donde les cortan el clítoris a las mujeres con tal de que no sientan, o que no tengan orgasmos, ¿no? Por ejemplo. O sea, el placer femenino es percibido como algo pecaminoso, como algo impuro, ¿no? Ese sería otro ejemplo de un sistema digital. Y en México, pues afortunadamente, si bien tenemos, como les decía, hay ciertos retrasos, claro, pero también no estamos como en otras culturas donde el retraso es tan gigantesco que nos podemos morir, ¿no? Por cierta elección sexual, cierta orientación genérica que asumamos, ¿no? Acá es decir, no te matan si eres lesbiana, pero sí sufres mucha más violencia si eres trans, ¿no? Entonces, analógico, coincido, con mucho que trabajar todavía, pero analógico, ¿cierto? Bueno, les voy a transmitir el videito, déjenme ver que ya esté por acá. No saben la cantidad de documentos que tengo abierta. Ya les había dicho que hoy tengo como 6,000 clases, ¿no?
Este ya lo podemos cerrar. Muy bien. Bueno, mientras, en lo que lo encuentro... Ah, no, aquí está ya. Vamos a verlo. Se vale que se paren por su cafecito y todo, pero pónganle bien fuerte para que sí escuchen lo que dice. Oh, que la canción, espérenme. Ahí está. Ok. Según yo dura como menos de 10 minutos, ¿eh? Si nos da tiempo de verlo. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. ¿Se escucha muy fuerte? ¿Todo bien? Pues yo lo escuché muy fuerte. ¿Sí? Déjenme le bajo. A ver, me van diciendo si está muy fuerte, muy bajito, ¿eh? Aquí estoy. Hola, buenos días. Damos paso al estudio ya de la segunda unidad dedicada. ¿Cómo? Tiene buen volumen. Ajá. ¿Buen volumen? Ok, dale. A los géneros. El primer bloque va a estar dedicado al sistema de sexo-género, es decir, que deconstruiremos, pondremos entre interrogantes y analizaremos en qué consisten las nociones del sexo y el género y cómo ha ido evolucionando su significación a lo largo de la historia, especialmente el siglo XX. No nos vamos a ir. En primer lugar, he tomado aquí un cuadro que desarrolla Judith Butler a lo largo de la primera etapa de su obra, porque podríamos decir que actualmente está teorizando y reflexionando sobre otros temas como la violencia, el duelo, la política, y la primera etapa de su obra sobre todo está centrada al estudio del género, que es en lo que nosotros nos hemos centrado aquí. Me refiero a obras como El género en disputa, Cuerpos que importan, Deshacer el género. Esas tres obras fundamentalmente, prácticamente para las personas interesadas en los estudios de género, son casi de lectura obligatoria. Y Lluís Corominas, que trabaja en la Escuela Lliure al Sol, desarrolla y crea esta tabla que vemos aquí, que recoge en buena medida cuál es la cadena simbólica que la sociedad tiene como expectativa que cumplamos todos los sujetos. Y me refiero a, en el momento de nacer, nos asignan un sexo que, como vemos aquí, tan solo nos permite, por nuestras características anatómicas, biológicas, la sociedad nos asigna el sexo de macho o hembra, en función sobre todo de los órganos genitales, después lo veremos. Y esta normativa, que cumplir las normas no es lo mismo que la legislación que existe, y esta diferenciación ya entraremos más adelante, pero sobre todo aquí la norma, lo normativo, implica siempre que hay una serie de personas, de identidades, de sujetos que quedan excluidos, quedan en un afuera. Y esto es porque nuestro pensamiento occidental, como bien sabéis, se estructura a base de dicotomías, y esto lo estudia muy bien Hélène Cixous en La risa de la medusa del año 1975, y ella, desde cierto sector del pensamiento feminista, lo que denuncia es que esas jerarquías que organizan y estructuran nuestra sociedad, esas dicotomías, perdón, están jerarquizadas y generan una violencia simbólica y real. Aquí la exclusión que señala Judith Butler, pero que también se detiene en ella Lluís Corominas, es las personas intersex o intersexuales, es decir, aquellas que nacen con una ambigüedad sexual que puede ser perceptible o no. Esto lo veremos en el cuarto bloque, como ya he señalado antes, en las narrativas de la intersexualidad. Lo veremos más adelante, pero de momento la idea que me interesa que
Subrayar es estas, que existe una norma y cuando existe una norma se genera una exclusión. Es necesaria un espacio de la abyección. La abyección es lo que queda fuera de lo normativo. Y de esto habla especialmente Judith Butler. Bien, seguimos con la cadena simbólica. En el momento de nacer, hemos dicho, se nos asigna un sexo, puede ser masculino o femenino, al que le corresponde socialmente, y esta es la primera acepción a cómo se entendía el concepto de género, le corresponde el género masculino o femenino. Es decir, de alguna manera devenimos hombres o mujeres en función, esta es la idea preconcebida, del sexo que nos asignan. La exclusión son todas aquellas personas que pretenden o bien cambiar de género o bien vivir en tránsito, las identidades trans, que esto lo veremos en el tercer bloque de esta segunda unidad. Pues bien, siguiendo con la cadena simbólica, todos los sujetos ya generizados, porque un cuerpo sin género no se puede identificar, queda fuera justamente de esta norma, le corresponde determinado rol de género, una masculinidad o una feminidad, que en el ámbito social no se comprende con esa pluralidad a la que hemos hecho referencia antes, en las masculinidades y las feminidades. Hay cierta normativa también de representar y de llevar a cabo, de performar, como veremos después e incidiremos en este concepto, la masculinidad y la feminidad. Y por último, cada género le corresponde una orientación sexual que viene marcada por un código heterosexual y heterosexista, y lo que quedaría fuera sería la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad o todas aquellas orientaciones sexuales unidas a ciertas prácticas sexuales que no se consideren normativas. Bien, pues estas son las expectativas sociales que se tienen de cada individuo y de cada sujeto. Para ser reconocido socialmente como un sujeto de pleno derecho, tienes que cumplir con estas correspondencias, es decir, tienes que seguir esta lógica. Si tienes determinados órganos genitales, eres un hombre, tienes el género hombre, tienes que representar la masculinidad de acuerdo a determinados valores. Evidentemente, el código en el que se te interpelará constantemente desde todos los discursos culturales será heterosexual y heterosexista, y las prácticas se regirán igualmente por un código heterosexual. Muy bien. La noción plural del concepto de sexo. Cuando hablamos del sexo, cuando utilizamos este concepto, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? Nos estamos refiriendo, primero, al conjunto de las peculiaridades bioquímicas, fisiológicas, relativas al cuerpo y orgánicas, que dividen a los individuos de una especie en machos y hembras. Es decir, todo aquello que hace referencia a la biología y que nos determina como machos y hembras. Se nos asigna un sexo en función del cuerpo, en función de nuestra anatomía. Cuando hablamos de sexo también se habla o se entiende una segunda acepción que es referida a la sexualidad y a las prácticas sexuales. De momento la vamos a dejar esta acepción en el margen porque se recuperará en la tercera unidad, que está centrada justamente en las sexualidades y sus representaciones culturales. Pero hay otra acepción más que comprendemos cuando nos referimos o cuando hablamos del sexo, que son los órganos genitales externos. Nosotros vamos a utilizar esta acepción en este primer bloque de esta segunda unidad en la primera acepción que hemos visto. Comprendemos este concepto de una manera más global como el conjunto de las peculiaridades bioquímicas, fisiológicas y orgánicas que dividen a los individuos de una especie en machos y hembras, es decir, todo lo referido al ámbito de la biología.
Listo. ¿Qué onda? ¿Cómo ven? Pues sí está un poquito, no sé, a mis compañeros, pues es un poquito complicado, ¿no? Como de poder digerir o estar como que desenvolviendo ese rollo. Pero sí está interesante, porque sí, así nada más nos ponen, desde que nacemos nos ponen de un determinado sexo y vas a hacer eso, ¿no? Y conforme vas creciendo y te vas desarrollando, pues es lo que vas a obtener, ¿no? Lo que vas a hacer. Las mujeres van a crecer, van a tener hijos, van a casarse y esa va a ser su ideología, ¿no? Su meta, como antes te mencionaba, va a ser su mayor meta, y los hombres a trabajar y van a mantener y eso, ¿no? Entonces sí está, bueno, a mí sí me pareció interesante lo que mencionó ahorita en el video. Está bueno, ¿verdad? Ok. ¿Quién más? A ver, Citlali, tú que no has participado nada. O Ángel, o Edgar, Rosa. Ok, escribe por chat, está bien. Sí. Bueno, eso yo lo percibo como poder ver un día, no sé, ¿no? Que amanezca o que alguien nazca y conforme se vaya desarrollando decida qué género o qué rol de género con el que él se identifica, ¿no? Sin ser juzgado ni prejuicios, eso estaría genial. Okay. En ese sentido, la autora nos dice que si adoptamos el constructivismo, podemos hacer muchísimo, ¿no? Porque dice acá, el constructivismo entiende que las realidades sociales son construcciones históricas en proceso, de actores individuales y colectivos. Es decir, en un sistema duro, digital, cerrado, pues ya esto viene dado, ¿cierto? No hay para dónde hacerse y como dices, está hasta un poco represivo en ese sentido, ¿no? Pero en un sistema analógico, que es un poco más blando, dice la autora, un poco donde existe mucha más diversidad, uno puede ir construyendo y sobre todo deconstruyendo o desconstruyendo, que sería la forma correcta de decirlo, estos constructos. Entonces, por más que te los hayan impuesto, existen opciones para que tú te construyas por fuera de estos discursos dominantes, ¿no? Si estuviéramos en un sistema digital, entonces pues no habría cómo. No habría cómo porque te matan, porque no te dejan entrar a trabajar a ningún lado, es decir, te excluyen de todos los grupos sociales en los cuales tú puedas ser una persona funcional, ¿no? Ok, ¿quién más de los que no ha participado? A ver, Ángel. Dígame, maestra. ¿Qué te parece el video? Pues bien, hasta eso bien, no, sin problema alguno. Me parece interesante con los cambios que va teniendo el cuerpo, sumamente drásticos, porque pues sí son algo diferentes, y pues interesantes, pero pues, ¿qué más le digo? ¿Me podrías contar, por ejemplo, si te parece que estamos en un sistema analógico, si coincides o no, o si te parece más un sistema digital? Ay, esas preguntas es algo difícil. No sé qué contestarle. ¿No leíste? O sea, ¿no leíste? Sí lo leí, pero pues es que con todo lo que ya vi ustedes, mis compañeros, sinceramente no sé. Bueno, más bien no tengo una respuesta. O sea, pero ¿se te hace que vivimos en una sociedad donde sí se permita la diversidad o no? Pues sí, sin duda. Ok. Porque esa era la pregunta, ¿no? El sistema digital sería el sistema duro, donde la diversidad no tiene espacio, donde los constructos históricos son determinantes. Y en analógico, que es el blando, por decirlo así, sí se permiten estos cambios sociales. Tiene constructos menos rígidos, menos represivos.
Entonces, nada más digamos que le estamos poniendo nombres a este sistema, ¿cierto? Para poder manejarnos después en discursos y nosotros decir, nosotros que somos pertenecientes a un sistema analógico, sistema sexo-género analógico, estamos muy diferentes en ciertos constructos, bla, 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 de los sistemas digitales que son los duros, que por ejemplo yo les puse, o lo ejemplifiqué, válgame la redundancia, con Rusia, ¿no? ¿Y por qué con Rusia? Pues porque evidentemente por allá está prohibida todavía la homosexualidad, ¿no? Bueno, ¿quién más? Mariana Moreno. Ya había participado, maestra. Bueno, ya he participado, nada más que cambié mi nombre porque no me había dado cuenta que tenía otro. Ah, ya ves, mira, tareas. O sea, ya, muy bien, ok. Entonces, a ver, ¿quién no ha participado? Edgar, entrada triunfal. Me parece muy bien ver cada uno de los aspectos de vaya, como desde el cómo naces y cómo te encasillan, ¿no? Entre hombre y mujer y bueno, también ver cómo va como la discriminación, ¿no? De vaya de los sexos o hacia dónde quiere ir uno, ¿no? Y ver cómo vaya, cómo es también bueno, tenemos como usted lo ha dicho ahorita, ¿no? Un sistema que es flexible en el cual uno puede ejercer lo que uno quiere ser, ¿no? Aquí no hay como esa discriminación, bueno, así excesiva, así como otros países que hasta los mata, ¿no? Eso me pareció muy interesante ver la clasificación que, bueno, es que el video lo que pasa es ya te lo lleva, tal vez uno lo piensa y todo eso, pero aquí ya todo te lo lleva ya bien clasificado, ¿no? Eso está súper padre. Verlo y ya te lo están explicando. Muy bien. Ok, entonces de alguna forma, estas clasificaciones, como bien dices, nos permiten saber nuestra propia clasificación, es decir, culturalmente, ¿no? ¿Qué constructos podríamos ubicar nosotros? ¿Cuáles podemos trabajar? Acuérdense que nosotros como psicólogas y psicólogos, pues lo que estamos trabajando son intervenciones psicosociales que permitan reestructurar inclusive algunas de las leyes que existen para con ambos sexos, ¿no? Porque ahorita hemos ejemplificado más con cuestiones que aquejan o atacan a la mujer, porque en este sistema sexo-género, aun cuando es analógico, todavía existen más constructos represivos hacia la mujer que hacia el hombre. Eso sí es un hecho también, pero no quiere decir que no existan también otros constructos que sean altamente represivos para los varones. Por ejemplo, uno que podríamos ejemplificar, bueno, ya se me va a acabar el tiempo, pero así rápidamente, ¿no? Para con los hombres sería el hecho de que tienen que crecer pensando que van a mantener no solo a la pareja, que eso ha cambiado mucho porque ahora también hombres y mujeres trabajamos por igual, pero aún así a ellos se les mete desde bien chavitos, se les imputa la idea pues de que tienen que mantener a sus parejas y a la cantidad de hijos que decidan tener. Entonces, pues evidentemente eso que ha provocado que pues cada vez menos hombres quieran compromisos, ¿no? Y digo, no hombre, pues ¿para qué me voy a meter en esa camisa de 11 varas? ¿Sí? Entonces, esto es altamente violento también por parte del heteropatriarcado, del la heteronormatividad, ¿no? Desde hasta inclusive desde el neoliberalismo y el capitalismo, ¿no? Que son los sistemas psicosociales dominantes, ¿no? Entonces, todo esto también puede tener consecuencias muy fuertes o, no sé, a lo mejor los hombres me van a desmentir y a ellos les vale gorro y yo, desde mi visión de mujer, ¿no? Pienso que sería algo muy duro para ellos y a lo mejor no lo es para tanto, ¿no? No sé. A ver, Ángel, Vicente, Edgar. Y creo que nada más están ustedes de hombres, ¿verdad? Ajá, sí, de hecho te meten esa idea desde que eres desde que eres niño, ¿no? De que tienes que hacer y mantener a la familia, ¿no? Y que tienes que ser un hombre para poder sobresalir, ¿no? Y desde muy joven te meten eso. Exacto. Ujú. Entonces, pues sí existe luego ese, pues,
en muchos hombres, ¿no? Y actualmente sí, como que luego he visto muchos, yo tengo 35 años, ¿no? Pero sí he visto mucha gente ya de mi edad que sí mejor prefiere ser soltera y me lo han dicho, ¿no? Prefiero estar soltero que estar casado, ¿no? Claro. Ujú. Prefiero no la responsabilidad porque así lo llaman, responsabilidad Mm, a educar y mantener una familia. ujú, Muy atado a lo que es el patriarcado como tal, ¿no? ujú. Correcto, Edgar, sí. ¿Y los demás qué opinan? Vicente, Ángel. Sí, pues ya desde que, bueno, a veces básicamente desde que nacemos ya se nos otorga un rol, ¿no? Por ejemplo, si eres hombre, pues vas a, mm, por ejemplo, vas a crecer este, con el rol de que te va a gustar los juegos rudos, ¿no? Te va a gustar, tu color va a ser el azul, Exacto. te vas a tener que jugar con carritos y si quieres jugar con muñecas o algo así vas a estar mal, ¿no? Vas a estar fuera de tu rol, ¿no? Entonces, es algo que a veces ya se nos impone desde que nacemos con el simple hecho de ser hombre o ser mujer. Y Ujú. pues a veces crecemos con eso y pues sí, como decía Edgar, por eso a veces pues uno no quiere o hay gente que quiere estar soltera por eso, porque como ya nos imponen el rol de que si te casas vas a tener que trabajar duro para mantener a tu esposa y a tus hijos y ser el proveedor de la casa. Ujú, Entonces sí es algo que sí yo en lo personal pues es lo que he notado y ujú. Y pesa, ¿no? pues sí. Exacto. Sí, porque finalmente, si no alcanzas a hacerte el proveedor, ¿no? Sí, el proveedor de tu casa, casi casi que no te hiciste hombre, ¿no? Y es muy parecido al de en las mujeres. Si no tienes hijas o hijos, no te conviertes en mujer, ¿no? Que es otra de las cuestiones que ahí que podríamos equiparar, ¿no? Entonces, hoy por hoy nosotros sabemos que pues, no, eso no es lo que nos da nuestra calidad de ser hombres o ser mujeres, pero históricamente eso es lo que se ha promovido en nuestra cultura, ¿no? Bueno, se va entendiendo un poquito más qué es un sistema sexo-género y todas las diferentes dimensiones que toma y que atraviesan nuestra construcción de nuestra propia sexualidad. ¿Se entiende un poquito mejor? Y que Sí. es cuando ya las rompemos, ¿no? Cuando ya rompemos ahora sí que se puede decir que reglas o normas a como nos mencionan, pues sí es algo pesado porque sí hay luego, incluso así en la familia, como que discriminación o hay problemática con que rompas una de esas reglas como ya se tienen pensadas desde que uno nace, ¿no? Con el simple hecho de que cuando una chica no piensa en no me voy a casar, no pienso tener hijos, como ahorita ya se vienen, yo veo que la mayoría de las chicas somos de las que ahorita pensamos así, ¿no? De que, no, pues prefiero no tener, tal vez, casarme o tener hijos, quiero seguir así. Y esas normas como que en la familia se oponen mucho, ¿no? Porque dicen, no, pues vas a ser solterona, ¿no? ¿Cómo crees que vas a ser una chica así solterona todos tus años? Y se impone. Pero pues a veces está chido romper las reglas al pensar de tu misma familia. Es trascendental, ¿cierto? Para que se siga moviendo la sociedad, ¿no? Muy bien. Y luego ya para cerrar la clase, voy a leer lo que puso Citlali por acá. Pues que cada persona, uno nace con un sexo, pero a lo largo del tiempo, cada persona cambia respecto a lo que de verdad quisiera ser. Pero no siempre uno está feliz con uno mismo, ya que siempre van a haber barreras que les va poniendo la misma sociedad de tal manera que van juzgando. Ok. Y ahí está el elemento represivo, ¿no? De ciertos, como dice también Mari Carmen, de ciertas cuestiones que culturalmente se nos imponen y que creo que es lo que por hoy nos llevamos de reflexión, ¿cierto? Que en nuestra sexualidad no nada más ha influido aquello que de verdad somos o queremos ser, sino que también hay discursos que nos atraviesan, de los cuales muchas veces no estamos ni enterados, ¿no? Bueno, pues ustedes, por ejemplo, si tuvieran pacientes que llegan con cuestiones de este estilo, pues ustedes van a tener que ayudar a esta persona, bueno, ayudar, sino acompañar psicológicamente a que esta persona
por decir algo, hasta renazca, ¿no? En lo que sí quiere ser, y para eso va a tener que disolver tanto cuestiones familiares como cuestiones culturales, ¿no? Bueno, ok. Las personas que no han participado, por ejemplo, Andrea, Rosa, ¿quién más? Creo que Katia o Citlali, no sé si participaron mucho o no, ya lo veré ahora que vea el video otra vez. Un poquito más de participaciones, por favor, pero en general me gustó mucho esta clase, así es como vamos a construir cada una de las clases, ¿sale? Conforme lo que vayamos leyendo, aportando y fortaleciendo así el conocimiento, ¿sale? Ahora sí ya pasamos a la siguiente lectura, se las dejo al ratito el Classroom y por favor, échense una buena lectura para que el próximo miércoles trabajemos a todo dar como hoy, ¿les parece? Esta semana sí van a tener una pequeña dinámica, una actividad que va a ser un foro donde ustedes se van a retroalimentar con lo que es un sistema sexo-género, básicamente lo que acabamos de hacer acá, pero ya con términos, cuestiones que se lleven hoy de reflexión y mañana, pasado y a más tardar el día sábado, tienen que tener al menos 2 participaciones dentro del foro. ¿Sí? El foro va a estar en Classroom, por supuesto, y ahí se van a hacer las retroalimentaciones, ¿sale? ¿Les parece bien? Bueno. Sí, profe. Maestra, una pregunta. ¿Cuándo tenemos que entregar el glosario? El glosario no les he asignado todavía fecha, ¿o sí? No, maestra, todavía no nos dice. No, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo para... Mira, ahorita me interesa más que hagamos esta actividad del foro, porque como les digo, tenemos que tener esta clase de 2 horitas, pero aparte tenemos otras actividades con las que tenemos que cumplir un horario de 5 horas, y sobre todo que nos ayuden a fortalecer los conceptos que estamos viendo, ¿sí? El glosario se va a tomar más como una especie de tarea. Entonces, hoy ya si quieren también les asigno fecha de entrega del glosario para que no haya incertidumbre al respecto, pero esta semana nos enfocamos en el foro. ¿Les parece bien? Bueno, también les voy a dejar reporte de lectura de la que vamos a hacer de hoy al próximo miércoles, y el último día para entregar eso será el día martes a la medianoche. Esto para asegurarme de que lean bien y que no nos vuelva a pasar lo de la semana pasada, que nos atrasamos un buen, o antepasada. ¿Sale? Bueno, pues qué bonita clase, muchas gracias. Nos vemos en 8 días y atentas y atentos al Classroom, por favor, ¿sale? Cualquier duda ya saben que estoy allá en el chat. O por Classroom, lo que prefieran. Bueno, cuídense. Sí, profe, muchas gracias. Bonita tarde. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Chao. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, maestra. Adiós.